Ya llegó por ahí Daniel Valenzuela. ¿Dónde anda? Que no lo veo. Ya, listo. Bien, vamos a ver cómo se resuelve el problema que estás planteando. Realmente fue sencillo, ¿eh? No fue nada difícil. No fue nada difícil. Entonces, les voy a enviar una fotografía de mi compañero, muchachos. Sabes, todo lo podemos resolver conjuntamente. Ahí está enviada, ¿no? Vamos a plantearlo. Dice, en un circuito RLC serie, tenemos algo así. Bueno, aquí lo puso horizontal, pero pues da lo mismo. Bueno, vamos a poner horizontal, pues. Sale, ahí está. Dice, el valor de la inductancia para que se presente una resonancia a 1000 Hz. A 1000 Hz. Entonces, F0 es igual a 1000 Hz. 1000 Hz. Entonces, tenemos que calcular primero como inciso A. Ahorita vemos el inciso B, pero me dice que aquí, por supuesto, muchachos, pues esto está conectado a una fuente de tensión, ¿no? Para que sea resonancia serie. Entonces, pues omega cero es 2pi por F. Es 2pi por F. Pero también es 1 sobre la raíz de LC. 1 sobre la raíz de LC. Entonces, bajo este concepto, voy a elevar al cuadrado. Fíjense, pues ahorita ya 2pi conocido, F0 también es conocido. El valor de C también es conocido. Entonces, solamente nos falta L. Solamente nos falta L. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí, pues es obvio, ¿no? Vamos a elevar al cuadrado esa expresión para eliminar la raíz y nos quedaría de la siguiente forma. Entonces nos quedaría 2pi F0 al cuadrado es igual a 1 sobre LC. Listo. Entonces, pues nada más hay que despejar el valor de la inductancia, ¿no? L igual a 1 sobre 2pi por F al cuadrado por el valor de C. ¿Y el valor de C cuánto es? 4 por 10 a la menos 6. Y lo que dé, ¿no? Entonces sería, aquí le voy a poner 4 pi cuadrado. F cuadrado, si son 1000 Hz, sería 10 a la 6, ¿no? Por 4. Y aquí sería 10 a la 6. Entonces, L, ¿a qué sería igual? Pues en este caso, 10 a la 6 entre, y aquí hay un pi cuadrada, ¿no? Listo. Creo que ya terminamos. 16 pi cuadrada. Entonces, resultado de esto, muchachos, ¿cuánto da? Resultado de esos, ¿cuánto da? Si es lo que viene en la solución del problema.
6.33 milihenries. Listo. 6.33 milihenries. Sale. Esa es la solución. Ahí, ahí en ese tuviste problema, ¿cómo se llama? ¿Quién me llamó? Daniel, ¿ahí tuviste problema? Ok, bueno, entonces esto ya quedó claro, ¿no? 6.33. Muy bien, entonces aquí sería 6.33 por 10 a la menos 3. Listo. Y luego nos dice el problema, vamos a verlo. Dice, inciso B, el valor de la inductancia para que el circuito esté en resonancia a 1000 Hz. El factor de calidad, ¿cuál tuviste problema? Espérame, aquí. La frecuencia para la cual la corriente tiene un atraso, de 30 grados. ¿Ok? La corriente tiene un atraso de 30 grados. Entonces nos está pidiendo F, ¿no? Entonces la corriente tiene que ser pues un valor el que ustedes quieran. Si es de menos 30. Entonces, ¿qué quiere decir esto, muchachos? ¿Qué quiere decir esto? Que el circuito es preferentemente inductivo, ¿ok? Entonces, yo de aquí puedo decir que la corriente es igual a B sobre Z. Entonces, esto va a ser, y bueno, esto va a ser la magnitud de B, digamos, tiene un ángulo alfa, puede ser 0, entre Z, que tiene un ángulo, pues beta, ¿no? Ahí está. Pues bueno, las magnitudes aquí serían estas, de tal suerte que el ángulo que existe aquí, pues es menos 30 grados. Si alfa fuera 0 o alfa tuviera un valor de 10, 20, 30, pues la realidad de las cosas es que esto sería así. Alfa menos beta. Y esto es la magnitud de B sobre Z, y esto es menos 30 grados. Entonces, si decimos que alfa vale 0, a fuerzas, muchachos, ¿cuánto valdría beta? 30. 30, ¿no? 30. Entonces tendríamos una Z igual a un valor de magnitud, si es de 30. O sea que esto sería R más I veces omega L. Es decir, que habría, como están en serie, habría una resta de estos dos. Habría una resta de estos dos y va a prevalecer la parte positiva, es decir, la parte inductiva es lo que va a prevalecer. Ahora, por otro lado, muchachos, ¿cómo le hacemos para obtener la Z? Voy a borrar ya esta parte. O sea, al margen de la magnitud, porque no podemos obtener la magnitud porque no tenemos el valor de la tensión, pero sí sabemos cómo sale el ángulo. O sea, sabemos que Z es igual a la raíz de R cuadrado más omega L menos 1 en omega C, esto es al cuadrado, que multiplica ¿a quién, muchachos? A la tangente inversa de ¿quién? Omega L
menos 1 en omega C sobre el valor de R. ¿Sí estamos de acuerdo, muchachos? Sí. Es el valor de teta, ¿no? Ese sería el valor de teta. Teta es el arco tangente. Entonces, ¿cuánto me da, muchachos? Y yo sé que, pues, que esto es pues, 30 grados, ¿no? ¿Esto cómo lo podría poner? ¿A qué es igual, muchachos? La tangente voy a borrar esta parte de aquí. La tangente de teta, ¿qué es igual, muchachos? Bueno, teta ya sabemos que es 30 grados, ¿no? Entonces es el cateto adyacente, cateto opuesto es entre cateto adyacente. ¿Sale? Y el cateto opuesto, ¿quién es, muchachos? Aquí tenemos ya nuestro triángulo de zetas, ¿no? Ahí son 30 grados, ¿no? Entonces, esta parte sería, digamos, omega L menos 1 en omega C sobre R. Ahí está. Ahora bien, conocemos el valor de R, conocemos el valor de L, conocemos el valor de C, pero también conocemos cuánto vale la tangente de 30. Entonces, en ese triangulito, muchachos, pues no hay otra que este vale 60. Este es 90. ¿Ok? Entonces, si ustedes hacen memoria, este sería 1, este sería 2 y este sería raíz de 3. ¿Están de acuerdo conmigo? Entonces, el seno de 30 es 1 sobre 2.5, se cumple. La tangente de 30 grados, ¿cuántos serían, muchachos? 1 sobre raíz de 3, ¿no? 1 sobre la raíz de 3. Es la raíz de 3 sobre 3. Ajá. ¿Cómo la raíz de 3 sobre 3? Es equivalente. Es la tabla. O sea, la tangente de 30 grados es 1 en raíz sobre 3, ¿no? Cateto opuesto entre cateto adyacente. Sí. ¿Sí Sí, estamos de acuerdo? sí. Entonces, eso es 1 en raíz de 3. Entonces, conozco el valor de R, conozco el valor de L, conozco el valor de C. Pues bueno, pues yo creo que lo único que tengo que hacer es sustituir valores, ¿no? De tal forma de que, pues, obtenga ese resultado, ¿no? De tal forma que obtenga ese resultado. Bien, entonces, ¿qué tendríamos? Omega por el valor de L. ¿Cuánto dijimos que vale? ¿Muchos? ¿3 punto qué? 6.33. 6.33 por 10 a la menos 3. Omega. Menos 1 sobre omega por C. El valor de C es 4. 10 a la 6. Esa es la parte de arriba. Y esto sería igual a quién, chichos. Al valor de esta R que está aquí, la voy a pasar para acá. Para arriba. Y esto sería un valor de, si están de acuerdo, sería 10. 10 sobre raíz de 3. ¿Sí están de acuerdo, muchachos? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Ok. Sí. Muy bien, entonces vamos a dividir todo. Vamos a dividir todo sobre 6.33 por 10 a la menos 3. Y aquí me quedaría un omega. Un omega menos quién, muchachos. 10 a la 6 sobre 4 por 6.33
por 10 a la menos 3, lamentablemente. Ok. Y aquí sería igual a quién. 10 sobre la raíz de 3, que multiplica 6.33. Aquí lo voy a poner por 10 a la 3, ¿no? Órale. Sale. Y aquí, pues por supuesto, pues el valor de omega, pues que no se nos olvide, ¿no? Ya se nos estaba ahí olvidando. ¿Ok? Entonces, pues, multiplico todo por omega. Y aquí tendré un omega cuadrada, ¿no? Menos. ¿Cuánto me da este cociente, muchachos, por favor? Yo lo estoy haciendo de una manera muy, por pasitos, pero ustedes pueden poner en la calculadora y creo que les daría las raíces rápidamente, ¿no? ¿Cuánto da eso, por favor? ¿10 a la 9 entre 4, entre 6.33, por favor? ¿Cuánto da? Muchachos, ¿cuánto da? A mí me da 39.494.470. En base 6, por favor. 39.49 Por 10 a la 6, ¿no? por 10 a la 6. Listo, sale. Eso es lo que quería que me dijeran. Y esto es igual a quién, muchachos. 10,000 entre raíz de 3 por 6.33, por favor. $912.08. ¿Cuánto? 912.08. Y esto es igual con 0. Entonces, aquí pues, lo único que hay que aplicar es chicharronero, ¿no? ¿Tienen de estas calculadoras fabulosas que resuelven las raíces? Sí. Órale, a ver si le atinamos, ¿no? A veces obtenemos el mismo resultado. Le pongo aquí menú. Polinomio cuadrado, sale. Me da, X1 es 2.30 por 10 a la menos 5. ¿A la menos 5? Sí. Ajá. Y el de abajo me da... O el de abajo. Perdón, X2, perdón. Me da 39.49 por 10 a la 6. 39. Punto. 49 por 10 a la 6. Menos. Por 10 a la 6. En negativo. Este es el valor de omega. En negativo. El valor de omega. El primero pues, es una frecuencia muy, muy pequeñita, ¿no? Entonces, pues vamos a tomar la segunda opción. Entonces, omega es igual a 2pi por f. Profesor, Dígame. el valor de omega 2 es negativo. A mí también me dio positivo. ¿El valor es negativo? El valor omega 2 es negativo. A mí me dio positivo. Creo que es positivo, viejito. Omega 1 sí es negativo. Omega 2, según yo, sí es positivo. Sí, van a ser igual. Entonces, ya no entendí. Omega Está bien. 1 está bien, Aquí lo pero es sigue. negativo. Ok, este es negativo, sale. Órale. Es positivo, sale. Entonces, omega es igual a 2pi por f y f es igual a omega sobre 2pi. Entonces, este valor que acaban de obtener aquí, 39.46, pues divídanlo entre 2pi, por favor. Maestro, ahí Sí. el valor
Ahí el valor en rojo no debería, este, quitarse la omega y ponerse la cual. Este, a ver, sí, creo que aquí hay un error garrafal. Sí, tiene toda la razón. Por Ok, andarlo haciendo rápido, voy a borrar todo esto. Pero pues díganme desde antes, muchachos, ya me dicen que después de que, de que la novia ya, o sea, bueno, ¿para qué les platico? Pues, necesito que me ayuden. Si hay algo que estamos haciendo aquí mal, pues díganme. Bueno, entonces, para empezar, multiplicamos por omega, ¿no? Por andarlo haciendo rápido. 6.33 por 10 a la menos 3, omega cuadrada, menos 10 sobre raíz de 3 por omega, y luego aquí le pondríamos menos 10 a la 6 sobre 4 y es igual a 0. Órale, así, metan esos coeficientes, muchachos. Metan esos coeficientes. En omega 1 me dio 6.757.0, ¿Cuánto? 6.757.03. Ajá. Y en omega 2 me dio menos 5.844.94. 5.844.94. Ajá. Sale. Entonces, ahora sí ya las cosas están bien. Parece que están bien. Entonces, F1 sería igual a quién. Evidentemente las frecuencias negativas las vamos a descartar, pero sí vamos a poner 6.757.03 entre 2 por pi. ¿Y cuánto les da eso, muchachos, de resultado? Ah, pues lo que viene ahí 1075. en la guía. O sea, miren, ahí la guía, o sea, ahí es 6.756.98 es lo que da en el resultado de la guía, pero ahí, ay, mis compañeritos, si me piden a mí la velocidad angular para la cual la corriente tiene un atraso de 30, omega es 6.757, pero claramente dice la frecuencia se da en hertz, igual en el inciso A, les dicen inductancia para que presente resonancia a 1000 Hz. 1000 Hz es frecuencia, velocidad angular es radianes sobre segundo. Entonces, ahí a ese resultado de la guía, que sale 6.757 o a la maestra le dio 6.756.98, bueno, que prácticamente el mismo resultado, ¿no? Habría que dividirlo entre 2pi para obtener la frecuencia. Para obtener la frecuencia. No sé si me explico. O sea, muchos profesores a la frecuencia le llaman velocidad angular y son dos cosas diferentes. La frecuencia se da en hertz, la velocidad angular en radianes sobre segundo. Entonces ahí la pregunta para que eso haga sentido es inciso B, la velocidad angular para la cual la corriente tiene un atraso de 30 grados. Pero si en un ETS les ponen algo como esto, muchachos, pongan este resultado y aparte pongan el DF1, velocidad angular tanto, frecuencia tanto. Pongan los dos porque no sabemos quién evalúe.
Entonces, al caso, Daniel, ¿te quedó claro cómo se resuelve? Ah, pues bueno, pues yo también. Yo también. Entonces, sí, necesito ahí que me ayuden, chicos, porque aquí el espacio es muy, muy pequeñito. Entonces, nos están poniendo problemas así que no están tan a modo. Entonces, es fácil equivocarse. Entonces, queda demostrado que el problema pues ya se resolvió. ¿Vale? ¿Alguna otra duda, pregunta, reclamo? Maestro, creo que la foto del problema la mandó a otro grupo porque en nuestro grupo no llegó. Es que lo quería buscar y no lo encuentro. ¿A poco? A ver, déjenme ver. A ver, déjenme ver. Somos el 4CV14. Sí, ya sé. ¿Qué no me dicen, bichos? Ahora sí, ya está. Gracias. Órale, ahí está. A todos, complacidos. Entonces, es un problema de la guía. Yo les mandé esa guía, ¿verdad? Sí. Ok. Bueno, así es como este problema se resuelve. La realidad es que, pues bueno, no debía haber causado ningún problema, pero es típico un problema de ese tipo, ¿no? Bien, dudas, preguntas, reclamos. Profesor, ¿Sí? aquí en la guía viene de que es con 20 grados. Igual aplicaré lo mismo, ¿verdad? Nada más que es la tangente de 20 En la guía viene cómo. con 20 grados. Dice, la frecuencia con la cual la corriente del circuito se atrasa 20 grados. A ver, estamos en el inciso B. Ah, en La el, frecuencia para la cual la corriente tiene un atraso de 30 grados. 30 grados. ¿O ah, cuál ok. estás leyendo? Ah, ok, yo estoy leyendo el de abajo, perdón. Sí, ya lo vi. Ah, el 1. Sí, Imagínense, yo vengo distraído y ustedes más, pues ya, bonita combinación. sí, ya lo vi, gracias. Listo, entonces habrá que seguir haciendo la guía, muchachos. Si hay alguna duda, pues ya, me van diciendo y lo resolvemos. Nos estamos quedando sin tiempo, muchachos. Vamos a salirnos y volvemos a entrar para no hacer coraje. ¿Sale? ¿Les parece? Vale. Dale, ahí.
Bien, muchachos, vamos a continuar con la parte de los circuitos trifásicos. Empezamos a ver la introducción de los mismos. Ok. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Yo te había visto por aquí. Acá está, hasta abajo. Ups. Entonces, en lo que nos habíamos quedado, muchachos, habíamos visto ya la secuencia de las fases. Habíamos visto la secuencia de las fases. La secuencia ABC o la secuencia, a ver, ahorita lo vemos. Si no lo veo, no me acuerdo. Entonces teníamos algo así. O sea, el circuito 1, la fase 1, la 2, la 3. Entonces, digamos que es la secuencia positiva, en el sentido de las manecillas del reloj, y la secuencia negativa, que era en el sentido inverso de las manecillas del reloj. Entonces, este era A, B y C. ¿Ok? Y si yo lo hacía al revés, la secuencia positiva es ABC, ABC, 1, 2, 3, S, T, D. O sea, son las formas en las que se nombran cada una de las fases. O al revés. Esta es la secuencia positiva. O la secuencia negativa sería A, C, B o 1, 3, 2. Es decir, la medición al revés. ¿De acuerdo? Entonces, comentábamos la clase pasada que teníamos un circuito trifásico y era importante demostrar cuál es la tensión eléctrica que existe entre fases. Por una parte lo voy a poner de forma vectorial. Lo habíamos visto el día de ayer. Sería esto así, ¿no? A ver si me queda, ¿eh? Y luego la roja sería así. Y luego la azul sería más o menos así. Órale. Ahí más o menos sería. Esa era la secuencia. Y en el caso, muchachos, de los vectores, serían estos. Ahí está. Entonces, había un desfasamiento de 120 grados en cada uno de ellos. Y unos con respecto a otros, pues 240 grados, ¿no? 240 grados. Y aquí se puede ver. Entonces, en este sentido, muchachos, yo tendría, pues lamentablemente, menos 120 grados, menos 120 grados, y hacia acá, pues tendría, pues, menos 120 grados. Si yo lo hago en el sentido de las manecillas del reloj, pero si yo lo hago al revés, de acá para acá, pues tendríamos más 120 grados, más 240 grados, ¿ok? Y hacia acá, pues bueno, pues serían 360 grados o así serían 120 grados. Dependiendo cómo nosotros escojamos la secuencia, pero es importante definirla porque si no lo hago de forma correcta, comentábamos el día de ayer, lo que me estoy exponiendo es que el motor o vaya a girar al revés. Entonces, si giran al revés, algunos de ellos se dañan porque tienen aspas. Entonces, las aspas no pueden ir en sentido contrario y es una millonada en dinero lo que originarían si conectan mal. Entonces, tienen que respetar la secuencia. Eso es sumamente importante.
Ahora bien, viene, entonces, con respecto al tiempo se vería de esta manera. En un diagrama vectorial se vería de esta manera. Entonces, esto continuaría así, por supuesto, ¿no? Voy a ponerlo de arriba en otro dibujito para que se vea un poquito mejor. Lo voy a poner así. Y luego el otro lo pondría así. Así. Y luego el otro pues, sería como así. Y luego este pues, vendría así. Y luego el negro, ¿verdad? También vendría al revés. Y luego el rojo también. Bueno, aquí ya no me quedó, no, ya no me quedó. Este está así y este sigue regresando. Y el negro pues también sigue su camino. Y el azul, ¿no? El azul donde dijimos que venía por acá. Más o menos, ¿no? La vez pasada lo hicimos bien. Pero aquí el chiste, muchachos, es que si yo quiero calcular el valor RMS de la fase 1, 2, pues aplico el concepto, ¿no? La raíz cuadrada de 1 sobre t, de 0 a t, pues de las funciones. Entonces aquí hay una diferencia de potencial que sería B1 menos B2 y esto al cuadrado, ¿no? Por diferencial del tiempo. Entonces, ¿qué quiero demostrar? ¿Qué quiero demostrar? Pues lo siguiente, que la tensión, muchachos, que la tensión, en este caso voy a borrar lo que ahorita ya no me sirve. Que la tensión aquí, esta, muchachos, pues es una tensión de fase con neutro. O sea, es decir, de esta bobina. ¿Ok? Y de aquí, con el mismo neutro, la fase número 2 es fase 1. Y la fase número 2, pues también hay una tensión, la que ustedes quieran, le puedo llamar tensión FN. Pero la duda es la tensión que existe de aquí hasta acá, entre fases. Tal vez si ponemos una configuración estrella se entienda un poco mejor. Fíjense. Este es mi transformador. Sale. Y yo, muchachos, voy a poner un voltmetro aquí. Ahí está el voltmetro. Entonces ahí hay una tensión que le voy a llamar tensión 1F, tensión de la fase 1 con el neutro. Este es el hilo neutro, esta es la referencia. Esta es la fase 1, ¿no? Y luego voy a poner pues otro voltmetro y aquí muy importante, es en esta dirección. Y luego aquí pues otro voltmetro, pero aquí muy importante es en esta dirección. Entonces, pues aquí me va a dar un valor pico pues entre la raíz de 2, eso me queda claro, es el valor eficaz, ¿no? Y aquí me va a dar B2, N, pues sería igual al valor pico entre la raíz de 2, donde los valores pico son iguales, y digo son iguales porque aquí lo estábamos viendo, ¿no? Estos valores pico son exactamente iguales, ¿sale? Bien. Y finalmente, voy a poner con el color azulito, hasta acá, esto debe haber sido rojo. Es el potencial, vamos a poner el voltmetro, un voltmetro aquí.
desde acá con respecto aquí, ¿sale? Entonces ahí el potencial pues sería medido así, todo hacia el hilo neutro, ¿ok? Entonces si yo tomo cualquiera de las fases, pues vería esto, vería esto, ¿no? Y me daría un valor numérico, 120 volts, 110. El ángulo, ya saben que los voltmetros se comen los ángulos. Igual lo vería aquí, ¿no? Igual lo vería acá. Es la misma tensión. Si hubiese dos señales, voy a hacer aquí el ejercicio, que salen al mismo tiempo, la negra y la azul, pues estoy hablando del mismo punto, el potencial entre ellas es cero. Pero aquí es sumamente importante destacar que cuando aquí el potencial, digamos, aquí el potencial, voy a quitar este que ya me estorbó. Cuando aquí el potencial, digamos, con respecto al hilo neutro es cero, en la 2 es otro potencial. Y en la número 3, pues también hay otro potencial, miren. Entonces, el potencial, muchachos, todo el tiempo está variando en el tiempo. Igual cuando lo veo por fase, aquí es 0, aquí es máximo, aquí es X, todo el tiempo está variando. Pero recuerden, el valor eficaz es el nivel o el equivalente como si me estuvieran suministrando una fuente de tensión continua. Esa es la definición, ya lo habíamos comentado. Pues a mí me interesa entonces saber pues cuál es la tensión eficaz. Entonces, pues bueno, puedo entonces desarrollar esta fórmula. Puedo desarrollar esa fórmula que está ahí abajo. Entonces sería el valor RMS entre la tensión 1 y la 2, no con respecto a Newton, ¿no? Es igual a 1 sobre T de la integral de 0 a T, paréntesis, dB1 con respecto a F, que F, con respecto a N, ¿no? Le pongo F1, ¿no? F1N menos la tensión de F2N con respecto de T, y esto elevado al cuadrado. ¿Sale? Entonces, la tensión 1 de F1N de T, aquí es igual, pues a su valor pico por el seno de omega T, y se acabó, ¿sale? Se acabó, ya no hay más. Y en lo que respecta, espérame un segundo aquí. En lo que respecta pues a la tensión 2, que lo voy a poner en color rojito, ¿a quién sería igual? B pico, porque es el mismo valor, eso no cambia, por el seno de omega T. ¿Y cómo estaba ese ángulo, muchachos? Acuérdense del vectorial. ¿Atrasado? Ajá. Menos. 120 grados. Sí. Pues aquí sería menos 120 grados. Listo. Pues entonces, la tarea que hay que hacer, pues es pues, desarrollar estos dos monstruos. Este es el camino de la bruja, es el camino largo. 1 sobre T de la integral de 0 a T, ¿de quién? De B pico por el seno de omega T menos el valor de B pico por el seno de omega T menos 120 grados. Y todo esto, muchachos, al cuadrado por dt. Órale, muchachos. Esto, muchachos, esto es una verdadera fiesta, pues que lamentablemente pues tenemos que hacer. ¿De acuerdo? Entonces, podemos hacerlo, dar un pequeño esbozo de lo que está haciendo. Si nos aburrimos, pues aplicamos el plan B, ¿no? Si nos aburrimos, aplicamos el plan B. Entonces, fíjense bien.
Esto sería igual a la raíz de 1 en t de la integral de 0 a t. Órale, el cuadrado del primero. B cuadrada por el seno cuadrado de omega t. ¿Vale? Menos, ¿quién, muchachos? 2 veces B pico cuadrado. Seno de omega t por el seno de omega t menos 120. bp cuadrada. ¿Por quién? El seno de omega t. Seno de omega t. ¿Por qué más? Seno de omega t menos 120. Más bp cuadrada por el seno de cuadrado de omega t menos 120 grados. Y órale. ¿Estamos bien ahí todos, muchachos? ¿Hay más o menos bien todos? La primera está muy sencilla. Voy a borrar esto. La primera está muy sencilla. Digo, si nos aburrimos, aplicamos el plan B. Si nos aburrimos, ¿no? O sea, siempre hay una manera sencilla de resolver las cosas y hay una complicada. A veces nos aferramos a lo complicado. En ingeniería, muchachos, ya creo que se lo dije una vez. En ingeniería, muchachos, no es aplicar las fórmulas, sino saber de dónde vienen. Bueno, antes de poner eso, ¿a qué sería igual, muchachos? Voy a hacer las integrales por separado. ¿A qué sería igual esto, muchachos? ¿A qué sería igual, muchachos? Es integral. 1 menos 1/2 de coseno. Así sería. B pico Sí. cuadrado sobre 2. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Sí. Bien. Y la integral de 0 a t de b de 2 veces b pico al cuadrado por el seno de omega t por el seno de omega t menos 120 por dt. ¿A qué sería igual eso, muchachos? ¿A qué sería igual? Como que invita a desarrollar esta de aquí, ¿no? Como que se hace la invitación a desarrollar esa parte. Y ahí es donde ya nos dio flojera, ¿no? Y la otra, muchachos, la otra, pues también como que aquí está de flojerita hacer esta, ¿no? Eso los podemos dejar de tarea. O bien los desarrollamos aquí. A lo que quiero llegar es lo siguiente. Pues yo mejor observo, fíjense bien qué bonito. Observo lo siguiente. Este es mi B1, N, y este es mi ¿qué me interesa, muchachos? Pues calcular este potencial de aquí hasta acá. Eso es lo que me interesa. ¿Ok? Entonces, ¿qué ángulo hay aquí y qué ángulo hay acá? 30, ¿no? 30, ¿no? Entonces, ¿qué me interesa calcular? Eso es lo que me interesa calcular. Pues creo que ya terminé. Muchachos. ¿Cómo puedo yo resolver eso, muchachos? ¿Qué aplico? Es más lo que les voy a preguntar que el desempeño de esto, ¿no?
¿Qué hago, muchachos? Sería seno por coseno, ¿no? No. Buena aproximación. ¿Qué estoy aplicando aquí, muchachos? De senos. De senos. La ley de los senos, ¿no? La ley de los senos. Entonces, a mí me interesa este valor. Entonces, la tensión F1, F2, abusado por si me equivoco, sería el seno de 120 grados por la tensión F1N entre seno de 30. Pensemos, por favor, muchachos, en cuánto vale el seno de 30. Un medio. De forma elegante. 0.5. No. De forma elegante, esto sería un medio. Y el seno de 120, muchachos, ¿qué será? El seno de 120 es el seno de 60. 3 sobre 2. Raíz de 3 sobre 2. ¿Seguros? Si yo no me acuerdo, pues hago esto. Este es 1, este es 2 y esta es la raíz de 3. Estos son 60 grados. Entonces, efectivamente, sería raíz de 3 sobre 2 por la tensión F1 por N. Y finalmente ya tengo el resultado. ¿A quién sería igual? A la raíz de 3 por la tensión de F1 con N. Es decir, que la tensión entre fases va a ser la raíz de 3 multiplicado por el valor de eficaz que hay entre F1 y N. De nuestro dibujo que teníamos, lo voy a poner otra vez. La tensión, este es mi hilo neutro. Este es mi fase 1. Mi tensión aquí, le voy a llamar tensión fase 1 neutro, la que se llame. Pero la tensión acá, la tensión fase 1, fase 2 es igual a la raíz de 3 por la tensión de la fase 1 con el neutro. ¿De acuerdo? De aquí a aquí, pues hay un potencial F2 neutro. Y lo mismo acá, ya lo comentábamos, aquí hay una tensión F3 neutro. Ahora de acá a acá, ¿qué habrá? Es la misma cantaleta. Como las tensiones son iguales, los valores eficaces con respecto al neutro son iguales, le puedo poner tensión Fn. Tensión Fn. Ay, qué feo Fn. Entonces aquí sería la tensión F2 con F3 sería igual a la raíz de 3 por la tensión Fn. Y lo mismo acá, la tensión de la fase 1 con la fase 2, que sería 1 con la 3, perdón, sería igual a la tensión Fn por la raíz de 3. Siempre va a haber una raíz de 3 y lo acabamos de demostrar de forma gráfica. Aquí, ¿dónde estás? Aquí.
Aquí lo acabamos de demostrar. Si yo tuviera el otro sistema aquí, pues haría exactamente lo mismo, ¿no? Pero ese no es ahí. Ese no es ahí. Porque este está a 180 grados. Sería así. Haría exactamente lo mismo de hace rato. Así, ¿no? Hoy, caray. No le quise borrar. Ahí está. Ahora sí, voy a ser cuidadoso, muchachos. Hagan exactamente lo mismo. Entonces, ¿cuál es el requisito para que esto se cumpla, muchachos? ¿Por qué automáticamente, muchachos, automáticamente cuando yo selecciono este tipo de configuración que es estrella, siempre la tensión entre fases va a ser 1.73 veces la tensión de fase neutro? Pero ¿cuál es el requisito importante, muchachos, para que esa situación se dé? ¿Cuál es el requisito importante? Estén desfasadas en el mismo ángulo, ¿no? Que estén desfasadas en el mismo ángulo, que sean 120 grados, por supuesto. ¿Y qué otro? ¿Y qué otro? ¿Qué otro? Lo voy a Que señalar. tengan la misma, el pico, ¿no? La misma tensión pico. Así es, que estas flechitas, exactamente, muchachos, sean de la misma magnitud. ¿Ok? Entonces vamos a definir un término aquí. Si esas flechitas no tienen la misma magnitud y entre ellas no hay el mismo ángulo o el mismo desfasamiento, ¿qué podríamos nosotros decir? ¿Que hay qué, muchachos? ¿Qué hay que entre ellas? Les pongo un ejemplo mecánico que funciona muy bien. Imagínense, a ver, vamos a ver si le atinan, muchachos, ¿qué es esto? ¿Ya le atinaron o no? A ver, ¿todavía no? ¿Qué es esto? ¿Una piñata? Una piñata, muchachos. Híjole, no puede ser. Ya que Entonces, una observen. Con una peluca. de verdad. Bueno, cada quien tiene imaginación, ¿verdad? ¿A qué se parece esto, muchachos? Exactamente a lo que acabamos de ver. Exactamente a lo que acabamos de ver. Es un sistema que está equilibrado, ¿no? Sinónimo de equilibrado. Vamos a pensar, muchachos, que estos niños de aquí pesan 50 kilos. Entonces, este peso de acá también debe ser 50 kilos. Pero como dicen por ahí en mi pueblo, le cargo más fruta a la piñata. Pues madre, le voy a poner 100 kilos. ¿Qué va a pasar aquí, muchachos? Para que este sistema esté en equilibrio, ¿qué va a pasar? ¿Qué tienen que hacer estos niños? ¿Qué tienen que hacer estos niños, muchachos? Porque si no se caen al abismo, ¿eh? Alarmado, ¿no? ¿Qué tienen que hacer? ¿Que jalar igual? Ya no pueden jalar más. Si estos señores pesaran 150 kilos cada uno, si pesaran 150 kilos cada uno, pues no importaría que le pusieran hasta 100 kilos, ¿no? Hasta con el dedo índice podría estar jalando ahí la piñata. Pero ¿qué tienen que hacer ellos para no caerse? Soltar la cuerda. Bueno, sí, soltar la cuerda, claro, por supuesto, esa es una, pero otra, ¿Aplicar más fuerza? ya no pueden aplicar más fuerza.
Ya no pueden, pero sí que sí pueden hacer. Piensen, es un juego de vectores. ¿Moverla? ¿Qué tendrían que hacer? ¿Qué tendrían que hacer, muchachos? Para que el sistema siguiera en equilibrio. Que esté armónico. Mover los ángulos, No, ¿no? así es, mover los ángulos. Porque este de inicio, la suma de ángulos es esta. Este y este se neutralizan. Y este suman lo que hay aquí. Entonces, si aquí yo le pongo más fruta a la piñata, este crece más. Entonces, ¿qué necesito hacer? De esta fuerza que viene aquí, pues la mayor parte de ella necesito dedicarla acá y menos acá. Tendría que cerrar el ángulo. Entonces, como ya no tengo los 120 grados que tenía al principio, se dice que el sistema está ¿qué? Que el sistema está ¿qué, muchachos? Desequilibrado. Desequilibrado, muy bien, o desbalanceado. O Y ya no se cumple que la tensión fase a fase es diferente de la raíz de 3 de la tensión fase, cualquiera que ésta sea, con respecto a un metro. Ya no se cumple eso. Entonces, cuando se está en la industria, muchachos, cuando se está en la industria, si las tensiones entre fase y fase son diferentes, el sistema está no balanceado y eso es un problema. En este caso, muchachos, le pusimos más carga a la fase número 2 o a la fase número 3, como quieran. Y el sistema automáticamente se desbalancea. Eso es lo que suele suceder en la práctica, ya hablando de cosas eléctricas. Lo que se debe de hacer es lo siguiente. Este es mi sistema. Y aquí yo le voy a poner una carga de 100 watts. Pues acá también tengo que ponerle otra carga de 100 watts. Y por supuesto acá le voy a poner otra carga de 100 watts. El sistema está perfectamente balanceado, muchachos. Pero si yo le pongo aquí 500 watts, entonces el sistema se puede desbalancear. ¿Ok? De hecho, aquí hay una corriente que circula por aquí. Hay una corriente que circula por aquí. Y hay una corriente que circula por aquí así. Entonces, de acuerdo a la ley de Kirchhoff de nodos, si el sistema está balanceado, la corriente 1 más la corriente 2 más la corriente 3, ¿a qué debe de ser igual? Esta corriente 1, esta corriente 2 y esta corriente 3, ¿a qué deben de ser igual? Deben de ser igual a 0. Vamos a suponer que aquí hay 10 amperes. Con esto terminamos. 10 amperes. Aquí hay 10 amperes. Y aquí hay 10 amperes. ¿A qué es igual, muchachos? ¿A qué es igual? La corriente. ¿A qué es igual la corriente que se acumula en este hilo que yo le llamo neutro? Que voy a poner aquí en color rojo. Son 30. Tache. 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 O sea, la respuesta de 30 es la primera obviedad que se nos ocurre. sería 10. Pero es un error erróneo. Tampoco sería 10, también sería pelas.
Pero aquí, ¿qué sería igual, muchachos? A ver si alguien lo supone. Porque al decir 100 watts, muchachos, quiero decirles que, para hacerlo más justo, esto sería un resistor, esto sería un resistor y esto sería un resistor. Serían 3 resistores exactamente iguales. ¿Ok? Entonces, la tarea para ustedes para mañana sería, ¿a qué sería igual la corriente 1? Pues a una tensión, la que ustedes quisieran, sobre Z1, la corriente 2 a qué es igual a la tensión 2 sobre Z2. La corriente 3 a qué sería igual, pues a la tensión 3 sobre Z3. Pero da la casualidad que B1 es igual a B2, es igual a B3, porque el sistema está balanceado, pero esto es en cuanto a magnitud. Pero B1 a qué es igual, muchachos, acuérdense, son vectores. La magnitud y el cis, el ángulo. Así es, B1, cis de 0 grados. Solamente le voy a poner aquí, fíjense bien qué astuto, B. Entonces aquí ya no le voy a poner B1, le voy a poner B, cis de 0 grados. En el otro va a ser B, cis de ¿cuánto? La B2 y la B3. ¿Y la B3? Menos ¿Qué ángulo? 122.40. Menos 120 y menos 240. La R va a ser la misma. Entonces, B sobre R me va a dar 10. B sobre R me va a dar 10. Cis de menos 120 grados. BR sobre 10 me va a dar 10, cis de menos 240 grados. Entonces quiero que esto lo sumen. Suma de vectores. ¿A cuánto va a ser igual eso? ¿A cuánto sería Regresaría, igual? regresaría al mismo punto, profesor. Sería cero. ¿Sería cero? Sería cero. A cero. ¿Por qué? Porque el sistema está balanceado. El sistema está balanceado. ¿De acuerdo? El sistema está balanceado. Ese es el punto, muchachos. El sistema está balanceado. Las tensiones son las mismas. La carga que estoy poniendo es la misma. Entonces me regreso un poco. ¿Dónde? Aquí. Si pongo un amperímetro aquí para medir, me mediría 0. Si pongo un amperímetro aquí, me mediría 10. Si pongo un amperímetro aquí, me mediría 10. Si pongo un amperímetro aquí, me mediría 10. Entonces, lógico, pues que aquí me daría 30. Pero señores, los amperímetros y los voltmetros cometen el gravísimo error de solamente darme las magnitudes e ignorar los ángulos. Entonces, a nivel técnico, muchachos, les comento esto porque es la experiencia que yo les traigo, es que los técnicos juran y perjuran que ahí debe de haber 0.
Bien, siguen entrando sus compañeros, muchachos. En un momento más concluimos. Listo. Parece que sí. Si hay alguien que esté por ahí, me dice, por favor. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto, muchachos? Que la experiencia, los técnicos dicen que ahí debe de haber 0, pero no saben el por qué. Porque a nivel técnico no se ven números complejos, no se trata la corriente ni la tensión como vectores. Ustedes mismos aquí. Ustedes descomponen esto en vectores. Este y este se anulan, este y este también, pero este se suma con este para dar exactamente el mismo de acá. Y tenemos un 0. ¿De acuerdo? Eso es lo que estaría sucediendo. Ahora bien, si nosotros ponemos resistores en cada una de las fases, ¿cómo sería su diagrama vectorial? Lo voy a poner en pequeñito. Así, miren. Ahí está el resistor. Una corriente, es una... Lo voy a poner aquí. Así. Ahí está. Para la tensión 2, que la estoy poniendo en color rojo, este sería la tensión 1 y la corriente 1. Este de aquí sería la tensión 2 y la corriente 2. Y finalmente, esto sería la tensión 3 y esta sería la corriente 3. Entonces, digamos que la suma de potenciales pues sería 0 y la suma de corrientes son 0. Esto, digamos, es la parte ideal, muchachos. Entonces, en la industria, el proveedor les da 3 fases a ustedes. Entonces, si tienen 3 cargas de la misma magnitud, potencia, pues hay que cargarle una a cada una. Este es el gran problema que enfrentan las industrias. Y sobre esto, muchachos, se gana muchísimo dinero. Porque un electricista ordinario le dicen, instale esto, y él toma el primer contacto y de ahí se jala, ¿no? Para instalar todo lo que quiere, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que estas que están aquí empiezan a perder magnitud. Como hace rato lo vimos en el ejemplo de los niños. Entonces, y eso evidentemente, si hay una carga que funciona en 127 volts, pues al rato ya tiene 110 y ya no funciona bien. Entonces, con el momento en que se hace el balance de las cargas, el adecuado balance, pues la tensión vuelve aquí a las andadas, a su valor original. Igual acá. ¿De acuerdo? Entonces, así como estamos viendo esta parte, voy a borrar algunas. La corriente o la corriente puede estar así. La corriente puede estar así. ¿Se me explicó? Entonces, el día de mañana, muchachos, vamos a ver cómo se comporta esto en un circuito real. Esto que les acabo de explicar lo vamos a ver. Entonces, la mayoría de los circuitos, muchachos, en la industria son, ya para el consumo de los clientes, son circuitos trifásicos. Y el secundario del transformador es una estrella, así como lo acabamos de ver. ¿Sale? Entonces, el día de mañana vamos a hacer un ejercicio de potencia con esto. Un ejercicio de potencia con eso. Y por otra parte, vamos a ver los circuitos delta. Los circuitos delta. ¿Okay? Y así como hay circuitos delta en la parte de generación, pues también hay cargas tipo delta, cargas tipo estrella. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a ver el día de mañana, pero para que esto sea un poquito más entretenido, pues vamos a aplicar mediciones.
¿Sale? Entonces, ese sería parte de lo que haríamos el día de mañana. ¿Dudas, preguntas, reclamos hasta aquí? Bueno, la tarea ya la hicieron, ¿no? ¿Dudas, preguntas? ¿Dudas, preguntas, muchachos? Profe, Sí, dígame. con respecto al examen, ¿cree que lo podremos recorrer unos días? ¿Cuándo supone que es la fecha? El viernes 28. El viernes 28. Pues, a ver, déjenme ver. Vamos a una semana, ¿no? Ah, no, estamos ya el viernes, ¿no? Ya es el último. Profe, ya sería este viernes. Muchachos, ¿Verdad? ¿cuál sería el motivo? ¿Estudiar unos días más? Pues sí, yo creo que es un buen pretexto. Pero vamos a ver, déjenme ver. A ver, déjenme ver. Déjenme ver. Déjenme ver un segundo. Déjenme ver si es posible esto. Un segundo, estoy aquí buscando, muchachos, aquí las... Les digo mañana, es que estoy viendo, déjame ver si me contestan rápido. Sí, bueno, nos faltan 10 minutos, muchachos. Yo también tengo una duda, profe. Sí, Bueno, con respecto al proyecto, bueno, yo se lo envié, pero ya no me respondió nada. vamos a ver si me contestan rápido. No los he revisado. Tengo que revisarlos uno por uno. Yo estimo que ya son los finales, ¿verdad? ¿Cómo? Proyecto. Sí, es decir, ya funciona bien. Sí. Ok, si es el caso, bueno, no se preocupe, pues si funciona, yo le voy a poner valores y tiene que darme los valores que yo voy a calcular a mano y los de su programa y la curva y todo. Entonces ya En la curva los puntos importantes era la frecuencia de resonancia y las frecuencias W1 y W2, ¿no? Sí, o sea, yo voy a deslizar el mouse, Sí. voy a deslizar el mouse hacia los puntos F1 y F2 y ahí la magnitud me tiene que dar el 70%, el 70% de la magnitud. De la corriente. Entonces lo tengo que modificar porque... No, pues es que así quedamos. Sí, no, es que solamente da los valores de W1, pero nada más tengo que modificar un valor rápido ahí. Esa es la parte. Recuerden que ese es un concurso. Es un concurso de... es un concurso de
para una licitación del gobierno, ¿no? Entonces, pues nadie niega que no han trabajado. En un concurso, muchachos, todo el mundo trabaja y todo el mundo trabaja en una licitación, pero unos al final, si la propuesta técnica es buena, pues gana el precio, el que dé más barato y todo está sobre cerrado, ¿no? Y pues bueno, se puede perder, se invierte mucho y se pierde mucho, es una lotería, pero el que gana, se gana la lotería. En este caso, no estoy dando, digamos, 10 puntos al que lo haga bien y el precio, no, simplemente le queda bien, tiene sus 10 puntos, ¿no? Ya en la vida real, pues ya pues es muy diferente, pero aquí me interesa ver esta parte, ¿no? Entonces dice 11 de junio, sí se puede, sí se puede. Entonces, la fecha próxima, ¿cuándo la quieren? Ojo, ¿por qué no lo platican entre ustedes? Sí, profe, está bien. Platíquenlo entre ustedes y traten de llegar a un consenso. Ya aquí nos faltan como unas Sí, 4 clases para terminar el curso en total. Entonces, ¿ya le diríamos el día de mañana o de una vez? Sí, díganme mañana, o sea, díganme mañana. Ok, profe. Sale, Ahorita no gracias. están en época de exámenes, ya todos terminaron. Por eso siempre vamos adelantados nosotros, para que le puedan dedicar tiempo. No es época de exámenes. Entonces, aquí sí hacemos exámenes para pues, que le dediquen todo el tiempo posible, ¿no? ¿De acuerdo? Sí, Entonces me profe. dicen mañana seguimos con los circuitos delta. Entonces, en ese caso, profe, nada más con la gráfica que marque los puntos ahí de la magnitud de la corriente y de la tensión, ¿no? A ver, el programa tiene que decir, no sé, una bienvenida y ahí elige circuito RLC serie o paralelo, ¿no? No, pues que serie. Hola, ahí está. Siguiente pregunta. Tensión de alimentación, no sé, 120 volts. Potencia, no sé, 1000 watts. Ancho de banda o frecuencia de resonancia, ¿no? O ancho de banda, ¿no? Delta F. F. ¿Ok? Entonces, ya con estos dos, muchachos, ya con estos dos, pueden sacar el valor de R. De R. Con pueden sacar el valor de L. Ya tienen R, tienen L, pueden sacar Y ya con muchachos, con la frecuencia de resonancia, pues ya pueden sacar el valor de C. Listo. Entonces ya tienen su ecuación. Y a darle valores aquí a omega, ¿no? Y ya como resultado, les va a decir, el circuito RLC sería así. R, L y C con los valores, ¿verdad? Que se calculan aquí, con estos dos. Este valor ya sale de acá y este valor ya sale de acá, de la frecuencia de resonancia. Y ya, para terminar, déjenme ver qué ando aquí. Listo, disculpen. Ya para terminar, pues ya nos da la curva de resonancia, ¿no? Pues aquí yo con el mouse voy a señalar y me va a dar la F que yo pedí. Y luego yo me recorro y aquí me va a dar siempre, ¿verdad? Las coordenadas.
de F contra la magnitud, como si estuviera graficando XY. Entonces yo aquí me voy deslizando, y aquí me voy a detener, aquí y acá, para F1 y F2. Entonces aquí me va a dar F1, coma, y este será el 70%. ¿70% de quién? Pues de este valor que está acá, ¿no? Y luego acá en F2, pues me va a dar el valor de F2, coma, pues el 70%, ¿no? Es el mismo valor. Listo, eso es todo lo que hay que hacer. Sí. ¿Sí quedó claro? Sí, es que nada más había puesto las frecuencias 1, la resonancia y la 2, pero no había puesto la coordenada X. Lo que yo le estoy pidiendo es el valor de R, el valor de L y el valor de C, Sí. que cumplan con esto, ¿no? Sí, con los datos que nosotros dimos. Con esos, o sea, esos son los datos, ¿no? La tensión, la potencia, el delta F y F. Si es para un circuito paralelo, pues va a ser la corriente, la potencia, por supuesto, delta F y delta V, ¿no? Entonces, para el caso del circuito paralelo, pues va a ser la corriente, va a ser la potencia, delta F y F. Esos van a ser los datos. ¿De acuerdo? Que yo les estoy pidiendo. Y listo, las fórmulas ya las tienen. Delta F es la frecuencia de banda de ancho, ¿verdad? El ancho de banda, Leonel. Y F sería la de resonancia. F, pues F0, ¿no? Si quieren, F0, está bien. Okay, Nada más sí. no se olviden de que omega es 2pi por F. Entonces ahí tienen que meter esto, tienen que meterlo acá, que no se les olvide. Ok. ¿Sale? Entonces, estas dudas, muchachos, eran hace un mes y medio. Entonces, le trabajan así poco a poquito y ya hubieran terminado. Entonces, ahorita vienen las presiones. Entonces, ya con esto que acabamos ahorita de revisar, pues yo creo que ya me pueden entregar el trabajo. Ahorita todo lo que me han entregado es solamente para ver los participantes. Hubo muchos que no participaron, no hay problema, de ninguna manera, no era obligatorio, lo dijimos desde el principio. Pues ya ahorita nada más va a ser para evaluar. Bien, muchachos, se acabó el tiempo. Nos sintonizamos el día de mañana, por favor. Sí. La fecha límite. Ya no tenga duda, ya puede abandonar para ir a su siguiente clase, ¿eh? La fecha límite era el 30 de mayo, ¿verdad? Sí. Vale. Sí, ahí sí ya no hay negociación porque lo dijimos desde un principio. Ahí sí, Sí. ya no hay negociación. Vale. ¿Sale? Sí. Dale, pues, vayamos en paz, pues. Muchas gracias, muchachos. Nos vemos. Hasta luego. Buenas noches, bye. Nos vemos, profesor. Sí. Bye.